Entonces, jóvenes, verán, hoy vamos a hablar sobre el tema de análisis de la escorrentía, ¿no? Entonces, escorrentía, bueno, es cómo se forman los caudales y la variable que una de las variables que nos interesa, ¿no? Entonces, aquí estamos, vamos a tratar tres temas en estos días. Vamos a hablar sobre hidrometría hoy día, procesos de generación de la escorrentía y monitoreo hidrológico de cuencas, ¿no? Digamos que son los tres temas que debemos tocar. En las clases anteriores ya hablamos un poquito de algunas cosas de esto. ¿Se acuerdan? Cuando les mostré un caso de estudio con un monitoreo hidrológico de bien bastante detallado para comprender estos aportes o la definición de cuenca de aporte superficial y subsuperficial. Entonces, digamos que hay cosas que ya vamos, que hemos, digamos, tratado a través de este caso de estudio. Entonces, hoy día solo vamos a hablar de hidrometría. ¿Sí? Entonces, la hidrometría es esta, si ustedes quieren, parte de la hidrología en la que hacemos mediciones, en este caso. Hacemos mediciones de aforo, es decir, de la cantidad de agua que pasa por una sección dada de un río, ¿sí? Y cómo generamos una curva de descarga, ¿no? Entonces, curva de descarga es una curva que ya vamos a ver que nos permite relacionar el nivel del agua en un río con el caudal que está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un río. Voy a poner el puntero, ¿sí? Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir TIC? Son unos trabajos de interacción curricular de unos estudiantes nuestros que hicieron un análisis comparativo de métodos de medición en una sección de un río, ¿no? En este caso, el Río Blanco H139. Entonces, aquí se ven dos fotos, ¿no? El punto común en la foto es este de aquí, que este de aquí, en la otra foto, que es una estación linimétrica. Y la foto, en este caso, esta foto de la izquierda es tomada desde el puente que está acá arriba, ¿no? Entonces, se ve aquí que el agua va en la dirección del flujo, si ustedes quieren, va desde el puente hacia aguas abajo. Aquí estamos tomando una foto desde el sitio de medición, si ustedes quieren, hacia aguas arriba, hacia el puente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la margen izquierda, la margen derecha. Tenemos aquí una sección de aforo donde se hicieron aforos. Aforo es una medición de caudal, ¿sí? Instantánea, si ustedes quieren, prácticamente instantánea. Y una estación linimétrica que es un sitio donde se pone unos aparatos para medir niveles. Y luego esos niveles son transformados en caudales, ¿sí? A través de una curva que se conoce como curva de descarga. ¿Sí? Hasta aquí estamos, ¿me siguen, jóvenes? Sí, Inge. Ok. Bueno, ¿qué otras particularidades vemos aquí? En este caso vemos, esta es una estación Drinami, tiene su código. Como ustedes ven, en este caso la han puesto aquí cerca de un puente, ¿no? Porque eso facilita algunas cosas, como ya vamos a ver. ¿Qué más? Es una sección, como ustedes ven, aquí hay rocas, si ustedes se fijan. Entonces es difícil que esto de aquí se erosione. Se va a erosionar este lado, pero aquí, por lo menos donde está la estación, es difícil erosionar porque tengo yo, en este caso, roca, ¿no? Entonces son consideraciones que se debe tomar cuando se ubica un sitio para realizar una medición, un sitio permanente, ¿no? Sobre todo, un sitio el que sea relativamente estable, si ustedes quieren. Entonces, todas esas cosas hay que buscar. Esto no se hizo de un día para otro, esto lleva mucho tiempo ahí. Entonces, digamos que cuando se hicieron los trabajos para ubicar estos sitios, eh, digamos, se tomaba en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? De que se necesita un sitio en el que se tenga una sección relativamente estable o condiciones estables, ¿no? Sí. Entonces, aquí me olvidé de ponerles, pero esta figura que se ve aquí a la izquierda es una impresión de pantalla de una herramienta que se llama Hydraxes. Ya les pondré después un link por ahí. Entonces, Hydraxis es una herramienta que permite gestionar información de aforos,
de precipitación, de temperatura, o sea, bases de datos hidrometeorológicas. Y es una herramienta que fue hecha por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. ¿Sí? Y es gratis, ¿no? Entonces ellos, como tienen observatorios ambientales, por ejemplo, tienen un observatorio ambiental gigante que abarca la cuenca amazónica. Ellos colaboran con diferentes servicios meteorológicos de diferentes países, incluido el Ecuador. Entonces, esta herramienta ellos la hicieron, es una persona que la hizo y la puso a disposición de la gente, ¿no? Entonces, es en formato, si ustedes quieren, usuario tipo Windows, y ahí se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer es recopilar información de aforos, es decir, cuando se va a un sitio, se mide el caudal, se toma la medición de un nivel de referencia, en un sitio que se conoce como regleta, y se encuentran estas relaciones que se ven aquí, esta curva, ¿no? Que está en una curva de descarga, que me relaciona en el eje de las X yo tengo el nivel y en el eje de las Y yo tengo el caudal, ¿sí? Y la idea es que aquí se representan los aforos. Cada vez que yo mido un caudal, ¿sí? Yo tengo que estar pendiente de, en ese momento, mirar la altura de la regleta. Y esa altura de la regleta es la que represento aquí, ¿no? Que esto de aquí debe estar en centímetros. Entonces, con toda esa información de diferentes años, diferentes momentos, yo construyo esta curva, ¿no? Que hay diferentes métodos, ¿no? Puede ser una regresión lineal, puedo hacerla por tramos, es decir, si aquí tengo una recta y después tengo acá una curva, puedo hacer primero una recta, después una curva. Entonces, esta herramienta me permite hacer esas cosas. Y de hecho, esta impresión de pantalla es una impresión de pantalla de la base de datos del INAVI. Es decir, un trabajo, este de aquí es un producto de un trabajo que hizo un colega con gente de INAVI, ¿sí? Con estudiantes de ingeniería civil, ¿sí? Entonces acá no necesariamente es la misma estación, es otra estación que vimos antes, que era la 139, y acá es la impresión de cómo es de la H100, 1134, ¿no? Y simplemente es para ejemplificar lo que se hace. Entonces, hacemos aforos, medimos el caudal, como ya vamos a ver, por diferentes métodos. Luego, medimos al mismo momento el nivel en una regleta a la misma hora y creamos esa base de datos de aforos con niveles y creamos una curva de descarga para ese sitio. Entonces, ¿qué va a pasar también aquí? Es que hacer aforos es caro, es decir, que enviar aquí al menos tres, cuatro personas, movilizarlas de Quito al sitio, hay que pagar los viáticos, la gasolina, el chofer, el transporte, o sea, digamos en este caso el vehículo y todo eso, ¿no? Entonces es un trabajo que es caro, ¿no? Y cuando ustedes ven en los anuarios que a veces les falta datos, es porque a veces se hallan estos equipamientos y desde ya hacer el monitoreo permanente para hacer aforos es caro. También reparar los aparatos también es caro. Entonces por eso a veces se queda mucho tiempo ¿cómo es? Sin mediciones, ¿no? Los sitios de monitoreo. Entonces, la presión para que se haga evitar, si ustedes quieren, esa discontinuidad de los datos, dependen del usuario. En este caso, el INAMI genera una base de datos nacional y esa base de datos sirve para diferentes fines. Sirve para diseño de infraestructura, para gestión de represas y cosas así, ¿no? Entonces, si hay una represa hidroeléctrica abajo, entonces ellos también van a apoyar a mejorar digamos, la disponibilidad de datos, ¿no? Y entonces digamos que por eso cuando tenemos una central hidroeléctrica tenemos más información que en un sitio intermedio que podría ser de interés también para ellos. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas pasan y a veces nos complican la vida a los hidrólogos y tenemos que hacer malabares para generar variables intermedias y cómo es y hacer nuestros análisis, ¿no? A reconstruir variables en sitios en los que no hay información. Hay técnicas, pero digamos, como les explicaba en el caso de su colega Valeria,
Es preferible buscar una estación en la que tengamos los datos ahí directamente y cerca de ese sitio podemos plantearnos un interrogante para darle rigurosidad al método, ¿sí? Eso respecto a esto, ¿no? Después, acá hay un ejemplo, ¿no? No tiene que ver con este sitio, pero eso es lo que es una foto bien clara de una regleta, ¿no? Entonces, una regleta es un sitio, si ustedes quieren, este sitio está nivelado con su cota. Nivelado, cuando digo, es que hubo ahí una nivelación, ya sea con teodolito, a través ¿cómo es? De algún punto de referencia del Instituto Geográfico Militar. Es decir, que su altura está bien nivelada y la cota corresponde a un sitio con una referencia. Y está ubicada en un sitio en el que esperamos ¿cómo es? Que no sea afectada por el paso del agua. De hecho, aquí, bueno, este de aquí es de un caso de Estados Unidos, pero las de aquí, ¿cómo es? Las regletas de Ecuador son metálicas, ¿no? Voy a buscar una foto y les pasaré una foto de una regleta metálica para que se den cuenta cómo son las regletas aquí en Ecuador. Sí, debo tener alguna foto por ahí. Entonces, la idea es que esa referencia, que es este nivel de aquí, Mm, no necesariamente es la altura desde el fondo, ¿no? Porque el fondo puede cambiar, porque si hay erosión y cosas así, el fondo puede cambiar. Y eso también se considera cuando se hacen este tipo de curvas de descarga. Es decir, que hay un parámetro que hay de la curva de descarga que cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso también es necesario hacer curvas de descarga, actualizarlas, porque el fondo cambió la sección, entonces las condiciones cambian. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo que se busca es que esta regleta no cambie de sitio, o sea, es que esa referencia no Qué cambie. chévere. Y en realidad, sí, alguien dijo algo, ¿no? Entonces, lo que se busca es que esto sea invariable, ¿sí? Esto de aquí no representa la altura del agua, sino que representa respecto al fondo, porque el fondo puede cambiar, sino es una referencia del nivel en ese sitio. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? No sé si me hago entender. ¿Puedo seguir, jóvenes? Sí. Verá, aquí también les he puesto un link que les recomiendo. Es un libro en línea de un profesor que creo que ya se jubiló, de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene un libro en formato papel, pero también lo tiene en línea. Es un muy buen libro. Está en inglés y todo está ahí, ¿no? O sea, digamos, los capítulos y esto. Sí, dígame, Valeria. ¿Cada qué tiempo se recomienda realizar este tema de aforos, incluido lo que es el aforo líquido y sólido? Verá, entonces, lo que tenemos nosotros, la necesidad es de captar la variabilidad estacional, ¿sí? Entonces, los caudales máximos pueden cambiar, digamos, eh, si es una época muy lluviosa y todo eso, ¿no? Entonces, en la época de lluvia habría que ir. Y luego, si tenemos eh, una estación, digamos, un sitio en el que ya hemos caracterizado el ciclo estacional y vemos que solo tenemos un mínimo, entonces la idea es tener qué sé yo, 2 puntos o 3 puntos en el máximo y unos 2, 3 puntos en el mínimo. Sí, sería lo mínimo indispensable si usted quiere. Cuando yo digo puntos es al menos un aforo por mes. ¿Sí? Si tenemos una estación que no cambia mucho, es decir, que por por sus condiciones hay una represa arriba y ya está, si ustedes quieren, aguas abajo está ubicada la estación hidrométrica y los caudales son relativamente planos, entonces ahí ya no hace falta, si no hay estacionalidad, no haría falta ir eh, todo el tiempo, ¿no? Y luego, si tenemos, en algunos sitios en Ecuador, tenemos dos regímenes digamos, dos picos de precipitación. Tenemos un régimen bimodal y a veces eso también se transforma en un régimen bimodal de caudales. Entonces, vamos a tener dos picos, uno en abril y otro en octubre.
Entonces, y dos mínimos, uno que si ustedes quieren en septiembre, agosto y otro en diciembre. Entonces, habría que caracterizar eso. Entonces, va a depender del sitio, ¿no? Entonces, vemos cómo llueve, vemos cómo son los caudales y en función de eso afinamos, ¿sí? Afinamos las mediciones, pero como les decía, es caro y hay que tomar en cuenta eso también. Justamente Y, preguntaba porque sí, tengo por ahí algunos clientes en los que nos han ujú, pedido que realicemos estos aforos con el ujú, equipo de CP cada 15 ujú. días. Ya, pero Entonces, ¿para sí se qué? les ha explicado a ellos que, claro, depende de la información y también la representatividad de los datos, porque no va a variar tanto de una semana a una semana o de 2 semanas. O sea, depende, ¿no? O sea, si ellos te piden eso es por alguna razón. Y la cuestión es si es en época de lluvia, cada 15 días, o sea, si ellos quieren pagar eso, se justificaría. Porque es justamente en ese momento en el que tú tienes mayor variabilidad de los caudales. Entonces puedes tener que, qué sé yo, 2 días que no llueve, dependiendo del tamaño de la cuenca, bajan los caudales. Si es una cuenca muy reactiva, si es una cuenca muy grande, no cambia mucho, pero si es una cuenca pequeña, sí puede cambiar. Sí, entonces va a depender eso, del tamaño de la cuenca, de de lo que quieran ellos hacer. O sea, si quieren si tú quieres tener una idea de cómo pueden variar los caudales por eventos repentinos de lluvia en época de ¿cómo es? O sea, en época de lluvia, entonces sí es recomendable. Si es en época seca, tal vez no tanto. Pero si es en época de lluvias y quieren tener más puntos, sí es recomendable porque es muy difícil coincidir con caudales altos, ¿no? Es también, y es complicado medir durante caudales altos. Entonces ahí es peligroso, ¿no? También. Inge, Entonces, una claro, consulta. esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, dígame, Eh, Karina. para la determinación del caudal seguro, ¿cuál sería la recomendación o existe alguna norma técnica en la que nos podamos basar para el número de aforos tanto en estiaje como en época de lluvia? ¿Caudal seguro? ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir con caudal seguro? Para tener un caudal eh, promedio, se puede decir, en una ¿Confiable? captación o en una vertiente. Exacto, confiable. ¿Confiable? O sea, verás, tú tienes dos cosas. Una cosa son los aforos y otra cosa son las mediciones de nivel. Entonces, lo que se hace es que los aforos se intentan conseguirlos en la época de lluvia, porque ahí vas a tener puntos altos por acá, y eso te hace que la confiabilidad de tu curva de descarga sea mejor, es decir, que tú introduces menos error cuando la aplicas. Y lo que se hace acá es que se ponen sensores para medir en forma continua el nivel. Y una vez que tienes los datos de nivel continuos, son series temporales. Esas series temporales las metes en esta curva, en esta curva, buscando que tengas puntos lo más arriba posible para que sea confiable tu curva de descarga. Y de ahí con eso calculas caudales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por decirte algo, en una central hidroeléctrica, ¿sí? Tú necesitas tener, qué sé yo, datos al menos de 4 años a nivel diario para poder tener información robusta para el diseño de la central. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo los datos para una central, que los mismos para un tema de riego, que los mismos para un tema de cómo es, de agua potable y cosas, y así, ¿no? Entonces, depende de cada caso y depende de quién quiere invertir para tener información continua. Una vez que tú tienes esa información inicial para diseñar, después tienes que hacer monitoreo, que es otra cosa. Es decir, ya medir continuamente. En una central eléctrica ya no te puedo dar el lujo de no monitorear. Monitorear quiere decir tener sensores de nivel y hacer aforos esporádicos para ir chequeando si tu curva de descarga está cambiando o no, porque la sección está cambiando en el tiempo. ¿Sí? Continuo. Que tengas una idea, la EMAPS, la empresa de agua potable aquí en Quito, ellos hacen rondas de aforo mensual. O sea, todos los meses están midiendo, porque tienen los recursos. ¿Sí?
Entonces, porque ellos tienen los recursos, pero de ahí si fuera, qué sé yo, una cuenca más grande y todo esto, intentar conseguir caudales grandes en momentos de lluvia sería lo más adecuado. ¿Sí? Después ahí, no sé si se acuerdan que yo les pasé ¿cómo es? Una tesis de pregrado de María La Paz Almeida para una de las tareas, que les dije, bueno, que les dije que les dejé como referencia para que consulten en la clase pasada. Ahí hay algunas recomendaciones de ese tipo, ¿no? ¿Aló? Karina. Sí, Inge, muchas gracias. Ok, listo. Valeria, ¿está claro? Sí, está claro, gracias. Sí. O sea, generalmente hay más sedimentos cuando llueve más. Ya. O sea, ahí habría que afinar. Verán, entonces quería revisar con ustedes un anuario del INAMI, tal vez no solamente para confirmar, no sé si todos están familiarizados con los anuarios, ahora que ya tienen que ir a buscar datos para el trabajo en grupo, pero quería revisar eso. Un anuario, déjame buscar un anuario. Pueden bajar ustedes también, abrir el anuario mm, del 2013, anuario hidrológico del INAMI, en sus computadores. Ok, les dejé de compartir. Te puse en el Google, ¿no? Biblioteca INAMI, anuario, vamos a la biblioteca. Aplicaciones hidrológicas, anuarios hidrológicos, 2013. Bueno, aquí también hay unos nuevos, no había visto yo. Pero vamos al clásico hidrológico del 2013. Ok, este es un anuario, ¿no? Ustedes, imagino que ya los han visto, están familiarizados. Entonces, verán, al principio de los anuarios, ustedes van a tener, bueno, por ahí está uno, tal vez alguna estación que ustedes van a usar. Entonces, al principio del anuario, ustedes tienen este tipo de información. Dice niveles medios diarios. Sí, entonces ustedes tienen ninguna estación dada, ¿no? En este caso, Teaone, están Esmeraldas. Tienen días del 1 al 31 para los meses, es decir, casi dependiendo del mes, entre 28 y 31 datos, si es que son continuos. Tienen el nivel máximo, a qué hora ocurrió ese nivel máximo, ¿sí? Tienen el nivel mínimo, a qué hora ocurrió, qué día y a qué hora ocurrió. Y tienen un nivel promedio, ¿no? De estos valores diarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, no? Como les decía, se hacen mediciones continuas de nivel y ese nivel, a través de la curva de descarga, se lo transforma en caudal. Entonces, digamos que por normas de la Organización Meteorológica Mundial se hacen mediciones, al menos tres mediciones al día, ¿no? 7 de la mañana, mediodía y en la tarde, ¿no? 7 de la noche o 5 de la tarde. 7 de la noche no, porque ya está oscuro, ¿no? Entonces 5 de la tarde. Hay que poder ver la regleta y anotar la lectura y así. Entonces, a veces, digamos, esos tenemos mediciones manuales, pero en algunos sitios hay mediciones automáticas. Entonces, si tengo mediciones automáticas, ahí yo ya puedo identificar el máximo y el mínimo de esas mediciones automáticas. Una vez que ya he descargado la información, la he procesado en la base de datos del INAMI y se ha hecho el control de calidad y esto, ¿no?
¿sí? Entonces, en este caso, bueno, retengamos este número 173 y vamos a buscar más adelante, si es que encontramos esa 173. Sí, esta de aquí, la 173. Entonces, acá tenemos, o sea, como teníamos bastante información, tenemos digamos, nuestra tablita casi llena, ¿sí? Y, pero ya estamos ya no en niveles, sino en caudales, es decir, ya pasaban por una curva de descarga, transformando los niveles en caudales, ¿sí? Y tenemos otra vez esta misma información, ¿no? Al caudal máximo que corresponde a una cierta hora, perdón, un cierto día y una cierta hora, ¿no? En este caso, 7 de la mañana, caemos a las 6 7 6 6 6 6. Entonces, posiblemente estas mediciones son mediciones, como le decía, manuales, que son 7 de la mañana, mediodía y en la tarde. O tal vez solo dos mediciones, 7 de la mañana y 6 de la tarde, ¿no? Sí, antes de que ya se vaya la luz y se pueda medir. Que acá también, cuando vemos acá los caudales mínimos, también generalmente son a esa hora, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esa es o sea, la técnica de medición ¿cómo es? Del INAMI, ¿no? Y después ellos presentan aquí dos informaciones. Bueno, a esta línea roja no le hagamos caso. Y aquí los caudales diarios promedios, ¿no? Que este valor diario en principio debería ser un promedio de dos valores, ¿no? Tenemos una medición a las 7 de la mañana y lo que vemos aquí también a las 6 de la tarde. De estos dos valores se hace un promedio y ese es el valor promedio diario para ese día. ¿Sí? Entonces así se calcularía eso, ¿no? Y después de eso de ahí, ese valor se lo transforma ¿cómo es? En caudal a través de la curva de descarga, que es una curva de descarga que es información que tiene dinámica. A esa información no tenemos acceso nosotros. Aquí en principio no están. Si vamos al final. El INAMI. Está la ubicación, tal vez las cuencas con alguna otra información. Pero las curvas de descarga las tiene INAMI en esa base de datos. Como antes vendían los datos, era parte del servicio. Aquí está simplemente las ubicaciones de lo que hay, pero no tenemos curvas de descarga. Entonces, si yo quería, era un consultor que tenía que hacer un estudio detallado en algún sitio, sí. Bueno, aquí hay parámetros bacteriológicos, algunas otras cosas, algún tema de calidad, pero creo que las curvas de descarga no están aquí. En temas de calidad del agua, en un momento dado ya han comenzado a hacer. Tema de sedimentos, tenemos curva de relación general, pero por el momento no hay curva de descarga. No hay curva de descarga, efectivamente. Entonces, las curvas de descarga para hacer estas transformaciones se las guardan ellos tienen su técnica, digamos que es parte de su forma de hacer las cosas internamente a través de esa base de datos que les decía Hydraxis. Y ellos, digamos, cuando tienen aforos van cambiando en el tiempo. Y a veces, cuando las curvas cambian mucho en el tiempo, a veces ya se comienzan a introducir errores, ¿no? Se ven cosas raras en los datos del INAMI. Cuando trabajamos con muchos años ahí, se pueden ver así cosas raras. Son cosas que pasan. Entonces, aquí está claro lo que es un honor INAMI. Seguramente ya los conocían porque la mayoría de ustedes son ingenieros civiles, pero no está de más repasar y aclararnos. ¿Aló estamos, jóvenes? Volvemos a la presentación.
Ok, entonces eso para familiarizarnos con el anuario Linami, ¿no? Entonces, cuando vemos geometría, hay, yo he puesto aquí tres tipos de aforo, hay más y ya vamos a ver, pero vamos a hablar sobre tres, ¿no? Volumétrico, área velocidad y aforos químicos, ¿no? Entonces, un aforo volumétrico, no vamos a hacer el experimento ahora, pero la idea es esta, ¿no? Es el cuánto tiempo se llena una botella, qué sé yo, de 1 litro en un grifo de agua. ¿Tienen una idea ustedes? ¿Cuánta agua sale de un grifo de agua? Entonces, imagínense ustedes un vaso, lo ponen bajo el grifo de agua, abren el grifo de agua y al mismo tiempo miden el tiempo. Les piden a alguien que les ayude a medir el tiempo. Con eso ustedes tienen un volumen y ese volumen lo dividen para el tiempo y eso les da lo que conocemos como un caudal y el caudal que saldría de un grifo de agua. ¿Sí? Entonces, ese aforo es un aforo de tipo volumétrico. Generalmente un aforo volumétrico se lo hace para caudales relativamente pequeños. Puede ser los caudales que circulan en una casa, ¿sí? Cuánto caudal llega, qué sé yo, a un inodoro, cuánto caudal sale de la ducha, cuánto caudal sale de un grifo de agua, ¿sí? O también puede ser un método que se puede aplicar en una industria, por ejemplo, ¿no? Que son caudales relativamente pequeños. Yo tengo un reservorio, derivo el agua ahí, mido el tiempo y con eso puedo medir el caudal. La idea es que yo tengo una derivación del agua hacia un reservorio, que puede ser, como les decía, un vaso de agua, una botella de 1 litro, puede ser un balde pequeño, un balde grande, o un recipiente fijo con un volumen de 1 metro cúbico o de medio metro cúbico. Y yo derivo el agua ahí, la hago pasar por ahí, mido el tiempo en el que se llena ese volumen y con eso yo tengo los aforos volumétricos. Si estamos jóvenes, ¿están al tanto de esto? ¿Se han hecho alguna vez un aforo volumétrico? ¿No? ¿Aló? ¿Sí? ¿Todo bien? Pueden hacer un experimento, ¿no? En su casa después, ustedes, si quieren. Pueden coger un balde en su casa. Un balde más o menos tiene, qué sé yo, de 6 perdón, de 8, 6, 8, 10 litros, ¿no? Lo ponen bajo la ducha antes de ducharse. Abren la ducha hasta el momento que al principio la ducha, los que están en la sierra, el agua sale fría, ¿no? Y en un momento dado ya está calientita para meterse a la ducha. Ya sea la ducha que con una ducha eléctrica, con un calefón o con un calentador de inducción, ¿no? Entonces, cuando ya está caliente, ya cierran, ¿no? Entonces, ese volumen es el volumen que ustedes ahorrarían, porque lo pueden usar para tirar el inodoro, por ejemplo, o para qué sé yo, para trapear el piso. Sería el volumen que ustedes podrían ahorrar todos los días, ¿no? En el caso de una ducha. Entonces, es un volumen que está, como les decía, de 6, 8, 10 litros. Y ustedes si miden el tiempo en el que el balde se llena, o el balde está, digamos, se llena hasta que esté el agua caliente para ducharse, ustedes pueden saber qué caudal está pasando saliendo de su ducha. Sí, es algo sencillo. Y de hecho, o sea, cada vez se hace más esto, ¿no? Y se toma en cuenta, ¿no? En el tema del ahorro del agua, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo, ¿no? Es una feria que va a haber aquí en Quito del 23 al 24 de abril, en este caso. Tienen ahí ustedes FB, Franz Wegener, que nos da una idea de lo que le estoy diciendo, ¿no? Es decir, cuánta agua se puede ahorrar en una ducha, en un inodoro o en el grifo de un lavabo, ¿sí? Entonces, la idea es que en este caso ellos comienzan ya a cuantificar esto y nos comienzan a venderla a sus aparatos tomando en cuenta la cantidad de agua que ahorran y como parte de una vivienda sostenible. Y esto se vuelve parte si ustedes quieren, en un momento dado, de ordenanzas municipales para decir ya no utilizamos inodoros con tanques de 22 litros, sino con inodoros con tanques más pequeños de 6 litros u 8 o lo que sea. ¿Sí? Pero ellos también cuantifican esto, ¿no? Y es una
Digamos, una forma de cuantificar esto es a través de aforos volumétricos, que son realmente sencillos, baratos y fáciles de implementar. Siempre y cuando tenga un volumen de control y un cronómetro. ¿Estamos? Ok. Entonces, como les decía, primer elemento, primer componente, aforo volumétrico, ¿no? Caudales relativamente, caudales pequeñitos en realidad. Luego tenemos este otro principio de área velocidad en el sitio que les había comentado, ¿no? En el Río Blanco. Entonces, acá lo que buscamos es en esta sección, ¿sí? Lo que estamos buscando es saber cuánta agua pasa por ahí cada segundo. Entonces, para eso lo que hacemos es, digamos, primero esquematizamos lo que necesitamos medir en ese sitio para poder calcular la cantidad de agua total que pasa por esa sección de control. Entonces, lo que se hace es que se define la sección de control, como vimos antes, en ese sitio queremos medir, ¿sí? Poner el puntero, ya. Definimos el sitio que podemos medir, esta es la sección de control. Sección de control está definido, ¿no? Esta es el nivel de la parte de arriba del agua y este de aquí es el fondo, ¿no? Sí, y en cada uno de esos sitios lo que se ve aquí son las diferentes velocidades que en unos sitios van a ser más altas y en otros sitios van a ser más pequeñas. Más pequeñas en el fondo y en las márgenes porque si ustedes quieren ahí el agua es frenada, por así decirlo, ¿no? Debido a la rugosidad del fondo y de las vertientes. Y si nos ubicamos aquí en la parte, en este caso la parte central, lo que vemos es esto, si hacemos un corte transversal aquí, vemos que tenemos un máximo de la velocidad y luego la velocidad disminuye, ¿no? En principio esto de aquí es una sección, creo que parabólica, ¿no? Entonces, definimos sitios donde medir y con eso tenemos la velocidad en diferentes sitios, si ustedes quieren, diferentes mediciones. Y tenemos un área, entonces esa velocidad la multiplicamos por el área y eso nos da, si ustedes quieren, el volumen parcial que está pasando por cada una de estas secciones. Y después sumamos y es como hacer una integral del volumen que está pasando por cada segundo en esta sección total. Y así tenemos el caudal total de esa sección. Entonces, por eso se llama el método área-velocidad, ¿no? Son áreas parciales y la velocidad en esos sitios. Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue realizar una comparación de diferentes, digamos, equipos de medición. Este de aquí es un aparato Linami, este es un aparato nuestro, y este de aquí creo que también es un aparato de Linami, ¿no? Entonces aquí uno de sus colegas mencionaba el ADCP, que es un aparato que funciona con una señal que se envía y toca partículas, rebota, y este tipo de medición permite saber si una partícula se está, digamos, acercando al sitio de medición o alejando del sitio de medición, y con eso se calcula la velocidad de las partículas, y esa velocidad de las partículas se le atribuye a la velocidad del agua, ¿sí? Entonces estos dos tienen el mismo principio. El de acá es otro principio, que es aquí tengo una hélice. Este aparato se lo cuelga, si ustedes quieren. Se lo cuelga en el río y en la dirección del flujo, y la hélice se mueve, se marcan las revoluciones. Esas revoluciones se transforman en una velocidad en el sitio de medición, y así tenemos también velocidades, ¿no? Aquí también medimos velocidades y acá velocidades. Y entonces en este caso es un río relativamente pequeño, o sea, en buenas condiciones, no muy complicado en ese momento. Hay que buscar que, digamos, que el aparato se mueva en línea horizontal, ¿sí? Después se ponen unas cuerditas para controlarlo. Se pone una cuerda de eje y otras dos para controlarlo. Y acá está otro aparato también moviéndose. Y en este caso, como les decía antes,
En este sitio se ubicó o sea, se lo ubicó porque había un puente y la infraestructura poner una tarabita y desde la tarabita poder medir los caudales, ¿no? Porque cuando haya crecidas va a ser, digamos, más complicado. Entonces, este fue digamos, una colaboración con INAMI ¿cómo es? Para hacer una comparación de diferentes métodos, ¿no? Y a través de trabajos con laboratorios y con estudiantes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los resultados, no están homogenizados en la presentación. Entonces aquí el aparato, el ADCP con su medición, con una escala, el aparato dinámico con su propia escala, ¿sí? Y las mediciones, si ustedes quieren, con el escandallo y también con su propia escala, ¿no? Y con las limitaciones de la medición. Entonces, lo que podemos ver es que estos sitios coinciden, donde está la mayor velocidad. Y así, ¿no? Entonces, antes de eso, no este aparato, creo que sí, otros aparatos también que habían, se hicieron pruebas en laboratorio para comparar y ver qué tan confiables eran respecto a una referencia, alguna norma en laboratorio, en un canal de medición que tenemos en laboratorio. Y después le compartiré el trabajo del señor Guamán y del señor, ¿cómo se llama el otro? Vivanco, porque ahí está en detalle los protocolos, em, las recomendaciones y ese tipo de cosas, que eso les puede servir como referencia a ustedes, ¿no? Entonces, digamos que otro tipo de medición. Otro tipo de medición que tenemos acá, bueno, aquí hay dos en una, es el tema voy a minimizar eso, es el tema de los aforos químicos, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí son dos vertederos diferentes. Un vertedero que tiene aquí una sección de control en un río chiquitito, ¿no? Es un río del páramo. Se construye un muro y ahí se pone un vertedero. Un vertedero es qué sé yo, una lámina de metal que tiene una forma aquí triangular y después, una vez que el agua supera este nivel, esto se convierte en un vertedero rectangular de pared ancha. Y acá, en cambio, un vertedero aquí, en este caso rectangular la sección es bastante ancha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esta sección pequeña aquí abajo? Es que cuando los caudales son pequeñitos, me generan mayor precisión. Y en este caso de acá tiene menor precisión cuando los caudales son más pequeños, ¿sí? Por esa curva de descarga, ¿se acuerdan? Cuando cambia el nivel, cambia el caudal. Entonces, en este caso yo tengo una variación más grande del caudal cuando cambia el nivel. Cambia aquí, no cambia mucho, una cosa radiante plana, si ustedes quieren, en la curva de descarga. Entonces, estos vertederos tienen su ecuación, tienen una ecuación teórica, pero cuando se hacen las mediciones en el campo, eh, digamos, hay que buscar algún método que nos permita aforar, en este caso, como puede ser aquí, cuando los caudales bien chiquitos, yo puedo hacer un aforo volumétrico. Yo puedo, en este caso, medir acá una sección de control y hacer un aforo área, velocidad, si ustedes quieren. Pero también puedo hacer un aforo químico. Y un aforo químico es otro método que me permite, sobre todo, medir caudales instantáneos. Es decir, cuando los caudales están cambiando porque está lloviendo. Entonces, está lloviendo, están generando cambios en los caudales y para cuencas relativamente pequeñas, ¿no? En este caso, yo puedo hacer un aforo químico porque hago una inyección instantánea de algún químico que después lo mido, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que tener esos aforos? Es porque, al igual que en las otras secciones que vimos, estas secciones naturales, ¿sí? El fondo puede cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces acá, en estos vertederos, aquí se puede asolvar. Asolvar quiere decir rellenar de sedimentos.
puede llegar, qué sé yo, arrastre de material y eso cambia el comportamiento aguas arriba, ¿sí? Aguas arriba del vertedero. Y si bien yo tengo la sección, digamos, la ecuación teórica, el comportamiento puede cambiar porque esto de acá arriba también cambia, ¿no? Sí, entonces cambia la carga de agua sobre el vertedero, se modifica y se modifica el comportamiento, entonces hay que chequearlo cómo cambia en el tiempo y igual actualizar las curvas de descarga. Entonces, ¿cómo se hace un aforo químico? En este caso, yo tengo una cierta cantidad de un componente químico que es inocuo, que no actúa, no interactúa con el ambiente, en este caso, con lo que tenemos aquí digamos, en el curso del río. Entonces, lo más clásico, lo clásico que se usa, si ustedes quieren, es el cloruro de sodio, sal común, ¿sí? Se la diluye en un recipiente conocido. Digamos, ese volumen ¿cómo es? De agua con sal, ¿sí? Se le inyecta instantáneamente ¿cómo es? En una sección de un río, se deja digamos, que se mezcle, que haya turbulencia, que por la turbulencia se mezcle y se mide más abajo, ¿no? Y se genera un comportamiento, si ustedes quieren, aquí teórico de esta forma, ¿no? Es decir, la concentración de lo que estamos viendo aquí, del agua con sal en este caso, luego esta inyección cambia en el tiempo, ¿no? Y podemos medir esto. Entonces acá es lo mismo, solo que una interpretación un poquito más elaborada, ¿no? Porque hay diferentes secciones a lo ancho del río y vemos cómo se va generando una dilución, ¿no? Es decir, que tenemos primero, luego la inyección, tenemos el pico grande, luego ese pico se va dispersando y así sucesivamente. Y cuando medimos eso, tenemos aquí una medición en este caso, del cambio de concentración en un sitio. Aguas arriba puede ser algo equivalente a esto y luego aguas abajo podría ser algo equivalente a esto. Entonces, hay formas, si ustedes quieren, a través del principio de conservación de masa, conociendo esta masa inicial que se inyecta aquí, conociendo la masa que se midió a través de esto, esta concentración, que en realidad lo que mido yo es conductividad y a través de una relación conductividad-concentración, lo que yo hago yo es integrar esta curva de aquí, si ustedes quieren, y con eso puedo obtener la masa. Y con eso yo puedo, con las ecuaciones sencillas, calcular el caudal, ¿no? Que eso, digamos, son cosas que son conocidas. Aquí les pongo una referencia didáctica y aquí un ejemplo de este caso bien detallado, que hay muchas recomendaciones de campo, ¿no? Entonces, la cuestión es que respecto a los otros métodos, es que, por ejemplo, cuando yo hago un método de este tipo, si yo comienzo a hacer la medición aquí, ¿sí? Si hago digamos, con este método de acá abajo, que es con el escandallo, es bastante lento. Entonces, entre el momento que yo comienzo aquí y llego acá, puede pasar una media hora. Con este de acá tal vez sea más rápido, pero igual me demora un cierto tiempo, que puede ser, qué sé yo, 5 o 10 minutos, dependiendo del ancho del río y todo eso. ¿Sí? Con este otro método de acá, para estos caudales chiquititos, pequeños a menores, qué sé yo, estamos hablando de 10 metros cúbicos, eh, um, yo tengo una respuesta prácticamente instantánea, me demoro, qué sé yo, minutos, ¿no? Sí, entre este pico, habrá, qué sé yo, unos 2, 3 minutos. Entonces, eso me da una mayor confianza cuando yo estoy en una situación de crecida en la que los caudales están cambiando. Entonces, por ejemplo, para aplicaciones de agua potable, este método en cambio sería confiable. Mientras que este método sería confiable, acá ya no puedo hacer yo el uso de un trazador como en el otro caso, porque es muy complicado, sería un volumen muy grande, difícil de manejar. Entonces este método se adapta más y sería para caudales más grandes, ¿no? Aquí en este río que vemos aquí es chiquito comparado con ríos de la Amazonía, ¿no? O ya cerca de la costa, cerca del mar, mejor dicho, en la costa cerca del mar. Y este otro método sería, como les decía, para aplicaciones chiquitas, ya sea en casas o en, ¿cómo es? O en
o en la industria, no a nivel de industria, el tema de aforo volumétrico. ¿Sí? ¿Estamos jóvenes? ¿Me siguen? ¿Me comprenden? Sí, Dígame, Gabriel. Una pregunta, en este de los aforos volumétricos, no se puede hacer en Ujú. el río porque dependería mucho en qué zona la pones. Aforo volumétrico en un río. O sea, el ujú, problema de un aforo volumétrico en este río sí podría ser, porque tú ujú, tienes, cuando los caudales están bajos, tú puedes poner aquí un balde y medir el tiempo. ¿Sí? Acá no podrías hacerlo, a la derecha, en el de la izquierda, porque ahí ujú. no tienes dónde, cómo recoger el agua, ¿no? No puedes poner un balde aquí, un balde acá, un balde acá. ¿Sí? Entonces, por eso tienes un límite bien, de caudales bien pequeñitos, ¿no? En el que puedes hacer aforos volumétricos. ¿Sí? Gracias. En un río grande, o sea, ya es complicado, ¿no? En una industria sí, porque tú podrías derivar, cuando como tú tienes, en una industria tú tienes tú controladas las cosas, entonces tú puedes derivar el agua a un recipiente grande que puede ser de 1 metro cúbico, por ejemplo. Pasa el agua ahí, mides tú con un cronómetro y dejas salir el agua y ya está. En una industria, por ejemplo. ¿Sí? Pero ya en un río más grande como esto, acá ya es imposible hacer un aforo volumétrico. Y, o sea, también es muy complicado hacer un aforo químico. Dígame, Valeria. Acerca de los aforos, a veces es un poco complicado usar esto del ADCP debido Ujú, a que si el río tiene muchos sedimentos, o sea, la sonda es como que se distorsiona. ujú. Entonces, ahí creo que es mejor utilizar el molinete. El escandallo, es el molinete con escandallo. Sí, o Ujú. sea, en principio también inclusive hay ríos que son muy, ¿cómo es? Que no hay sedimentos y no ve nada la CSP. Entonces pasas tú de un extremo a otro, ¿no? O sea, con las limitaciones del equipo. Y acerca de los trazadores, hay un Ujú, trazador que se llama Urania, ujú. que es de tipo eh, orgánico, que generalmente usan en las hidroeléctricas y es como que tipo fluorescente. Ya. Entonces, ese también ayuda en el tema de las mediciones. O sea, con fluorímetro. Ujú. Hay un aparato que se llama fluorímetro y detecta ¿cómo es? Los colorantes, esto, ¿no? Sí, Sí, y creo que hacen mediciones de pH en ciertas zonas también. para chequear. Ujú. Sí, también hay otros aforos químicos, ¿no? Entonces, lo que les decía es como la aplicación cloruro de sodio en cuencas relativamente pequeñas, ¿no? En donde no haya interacción con... Es relativamente inocuo, ¿no? O sea, es, digamos, una aplicación pequeña, pero estamos hablando, qué sé yo, 1,5 metros cúbicos por segundo para 600.000 personas. Entonces, son caudales relativamente pequeños, pero tienen un impacto muy grande, ¿no? Que tengan una idea, la ciudad de Quito consume, qué sé yo, con 2 millones, 3 millones de personas, consume 8 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, para esas aplicaciones y en estos tipos de ríos, se adapta a esto, ¿no? Sí, y entonces, y aquí, como les decía, las limitaciones, si ustedes se fijan, tenemos una ecuación teórica de este vertedero, ¿sí? Que es la línea continua que se ve aquí. Aforo volumétrico hasta 20, bueno, menos, 15, aproximadamente 15 litros por segundo, es poquito. Después de eso ya no se puede usar porque ya no se puede medir aquí con un balde abajo del vertedero. Y se tiene el tema del aforo químico con solución y en este caso, para este caso específicamente, el aforo con sal se corresponde a lo que podría ser el modelo teórico, ¿no? Y en cambio el modelo con área velocidad para este caso específico, midiendo aguas arriba,
sería el que introduciría más error, ¿no? Entonces, en este caso, para los caudales chiquitos, lo que se recomienda es tener un volumétrico, aforo volumétrico cuando se pueda, mientras que para los caudales más grandes, tener el aforo con sal y funciona bien para este caso. Sí. Y en esta referencia que les dejo ahí creo que se mencionaba que este tipo de aforo se recomendaba hasta, no sé si de memoria, 10 15 metros cúbicos por segundo. ¿Dudas, inquietudes, jóvenes? Después les voy a compartir todos estos documentos de donde saqué la información para que los tengan ahí y ahí hay los datos, ¿no? Hay ejemplos de cálculo y están los datos y los tengan como referencia para que cuando tengan que hacer algún análisis puedan replicar con resultados conocidos, ¿no? Y después realizar sus propias aplicaciones, ¿sí? Y hay otros métodos. Veamos otros métodos. ¿Qué me comentan ustedes en una búsqueda en Internet?